Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la sombra, de mi propia sombra, que se fue, que escapó y que regresó para matarme. Salman Rushdie acaba de contar una historia preciosa sobre la sombra. Rushdie, como recordarán, es un escritor cosmopolita que hace muchos años publicó una novela en clave de humor, Los versos satánicos. Y los fundamentalistas islámicos dieron la orden de matarlo. Tuvo que vivir escondido en Londres y alrededores muchos años. Luego se mudó a Nueva York. Y hace 2 años, en un evento literario, en un anfiteatro, en el estado de Nueva York, un terrorista islámico lo atacó y lo quiso matar y le clavó varios cuchillazos homicidas. No consiguió matarlo, pero lo dejó ciego de un ojo. Rushdie acaba de publicar una novela memoria titulada Knife o Cuchillo o El Cuchillo. Y cuenta una historia preciosa sobre la sombra que yo quiero recoger y sobre la cual quiero reflexionar sobre mi sombra, mi propia sombra, la sombra que se fue y que volvió y que quiso matarme. La historia de la sombra de Rushdie es así. Todo hombre tiene una sombra, toda mujer tiene una sombra. La sombra es la imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco, que intercepta los rayos de luz. Todos nos hemos acostumbrado entonces a vivir con nuestra sombra, a convivir con ella, a salir a pasear, a caminar, a correr con nuestra sombra. Somos nosotros el cuerpo vivo, el cuerpo original, pero somos también ella, la sombra que se proyecta, que se desprende de nosotros. En la historia de Rushdie, la sombra de un hombre se cansa de ser la sombra de ese hombre. Se aburre. Es un hombre predecible, rutinario, aburrido. Un hombre que no corre riesgos, un hombre que evita las grandes aventuras, un hombre que vive de un modo sosegado, recoleto. Entonces su sombra se cansa de él, del cuerpo vivo, opaco, original, del verdadero yo. Y la sombra decide abandonarlo, dejarlo, y se va. Se va lejos, la sombra, se va de viaje. Y el hombre se queda sin sombra y la echa de menos. Pero la sombra no extraña al hombre. La sombra se va muy lejos y vive muchas aventuras y corre grandes riesgos y asiste a muchas fiestas y visita, recorre, deslumbrada, maravillada, grandes ciudades. La sombra entonces ha cobrado una cierta vida afantasmada, independiente, hace lo que quiere, no depende del hombre original, al cual estaba atada. Y la sombra entonces, corriendo riesgos, viviendo aventuras, recorriendo el mundo, se convierte en una sombra divertida, en una sombra humorística, en una sombra refinada, cosmopolita, en una sombra que mejora inmensamente al cuerpo vivo, opaco, original, del cual se desprendía. Convertida entonces la sombra en una criatura fantasmagórica, rica, divertida, cosmopolita, regresa al hombre
con el cual estaba acostumbrada ella, la sombra, a vivir. Y una vez que vuelve con el hombre se siente reconfortado, acompañado, la ha extrañado. Vuelve a tener esa compañía silente y al mismo tiempo inevitable, leal, constante, la sombra, su sombra, la sombra que tuvo desde siempre y que un día partió inopinadamente. Pero entonces la sombra, que se ha convertido en una criatura fantasmagórica, divertida, rica, cosmopolita, que ha recorrido el mundo, de nuevo se aburre con el hombre, ¿no? Y lo encuentra soporífero, lo encuentra denso, lo encuentra espeso y fatal. Y la sombra piensa: me voy a morir de la tristeza y del aburrimiento con este hombre tan aburrido. Y luego el hombre se enamora de una mujer. Y la mujer conoce al hombre y a su sombra. Pero la mujer se aburre con ese hombre y en cambio se divierte inmensamente con la sombra. La mujer prefiere a la sombra. La mujer quiere acostarse con la sombra y no con el hombre. Pero el hombre está siempre allí, fastidioso, atado a la sombra. Con lo cual el hombre les estropea la conspiración de amor a la mujer y a la sombra. Y por eso ambas, la mujer y la sombra, traman un plan homicida y malician asesinar al hombre, al cuerpo vivo, opaco, aburrido, original. No lo aguantan más, es un estorbo, es un lastre, tienen que matarlo. Y entonces la sombra ejecuta de modo traidor y artero, en un acto innoble de perfidia, al hombre que le dio vida, al cuerpo opaco original, del cual ella, la sombra, se proyectaba. Mata al hombre y se queda con la mujer. Triunfa entonces la sombra en esa historia y muere el hombre por mediocre y gana la sombra por ambiciosa y por lujuriosa y por posesiva y porque quiere quedarse con la mujer. Triunfa entonces la sombra, que es quizá el triunfo de los demonios, el triunfo de los conspiradores, el triunfo de los desalmados. La sombra mata al hombre. Eso a mí me llevó a reflexionar y pensé, en mi caso, yo también creo que alguna vez tuve una sombra de niño, de joven, y era una sombra leal, era una sombra justiciera, era una sombra que yo pensé que jamás me abandonaría. Pero yo no era todavía famoso. Mi sombra y yo cohabitábamos en armonía y ambos vivíamos razonablemente bien. Yo quería ser un abogado, un hombre de leyes, un hombre de bien, y mi sombra se resignaba a ese destino modesto, exento de grandes ambiciones. Pero de pronto, un buen día, mi sombra me abandonó. Mi sombra se fue. Mi sombra quería vivir aventuras, correr riesgos, recorrer el mundo. Mi sombra quería ser famosa, ser rica, salir en las televisiones, que todo el mundo hablara de ella. Salir entonces de esa zona opaca, sombría, oscura en la que había habitado siempre. Mi sombra quería ser también un haz de luz, un rayo de luz. Mi sombra quería echarme sombra, con lo cual se fue. Y mi sombra se convirtió en esas criaturas, en esos figurones, en esos personajes extravagantes, circenses, en esos arlequines empolvados que salían en la televisión. Esa era mi sombra, el personaje hilarante, pícaro, terrible,
el niño terrible. Esa era mi sombra, el niño terrible. Y mi sombra se lo pasaba bomba, se divertía a mares, triunfaba en grande, ganaba mucho dinero, pero era mi sombra, no era yo. Era una sombra que se había desprendido de mí, que había roto conmigo, que había cortado el cordón umbilical. Y era una sombra que brillaba de pronto más que yo. Y yo la veía aterrado y pensaba, ¿soy yo? ¿Es una prolongación o una proyección de mí? ¿Es un desprendimiento de mí? Pero no soy yo completamente yo. No soy yo original. El yo original soy este otro cuerpo. Este cuerpo opaco, modesto, predecible, rutinario, un tanto chato. Este cuerpo que lo que quiere es ser escritor. Y no ese figurón, ese arlequín, ese charlatán, ese personaje del circo. El circo en el que triunfaba mi sombra. Había entonces ese divorcio o esa distancia que separaba a mi sombra de mí. Mi sombra triunfando en los reflectores, en los circos, y yo, el verdadero yo que me había quedado sin sombra, que era un hombre sin sombra, que era un hombre solo, ensimismado, que quería ser un escritor. Y entonces la sombra regresó un buen día. Y la sombra se enamoró de una mujer, de mi primera mujer, de mi primera esposa. Y ella, mi primera mujer, se enamoró de esa sombra. Ella quería que yo, el cuerpo original, fuese completamente como la sombra. Divertido, pícaro, ambicioso, soñador, risible, hilarante, con ganas de conquistar el mundo. Primero conquistar a los públicos, seducirlos, hacerlos reír, y después conquistar el poder y llegar a la presidencia. Esa mujer y mi sombra trataron de matarme. Tenían que matarme a mí, tenían que matar al escritor para que la sombra triunfara, para que la sombra, recorriendo los pasillos en las penumbras de la vida pública y luego los vericuetos, los recovecos, también grises y en la penumbra de la vida política, para que mi sombra llegara arriba, a las cúspides del poder, a la gloria, a los oropeles, al esplendor y la opulencia. Mi mujer y la sombra querían eso y trataron de matarme. Y a punto estuvieron de matarme, a punto. Yo sé que hace 30 años, en un pequeño apartamento en Washington, esa sombra quiso matarme. Yo sé que después, en un apartamento frente al mar, en esta isla, esa sombra trató de nuevo de asesinarme. Y yo sé que después esa sombra ha tratado de matarme muchas veces, en Bogotá y en Lima y en Buenos Aires, pero no pudo matarme, no pudo matarme. Y yo, para sobrevivir, tuve que alejarme de esa mujer y tuve que matar a esa sombra. Tuve que matarla, pero no podía matarla porque era inasible, porque esa sombra era escapista, era evasiva, no la podía coger y ahorcar. Así que me resigné a dejar yo a esa sombra. Le dije a Dios, ve tú por tu cuenta, haz tú lo que quieras con tu destino sombrío, pero yo no te voy a acompañar más. Nunca más serás mi sombra, porque yo quiero ser un escritor sin sombra. Y lo que tú decidas ser, un figurón, un arlequín, un charlatán, un poderoso, un presidente, ese será tu problema. Yo prefiero ser el hombre sin sombra, abandonado, acuchillado por la espalda, por su sombra y su primera mujer, que sin embargo sobrevivió y se quedó solo, sin sombra, sombrío, pero fiel a su destino humano, el destino de ser un escritor. Seguimos.